tardes. Damos inicio a la vista de la causa reclamación ROL R45-2014, Anglo American Sur Sociedad Anónima contra la Superintendencia de Medio Ambiente. Tenemos por el reclamante doña María Soledad Krause, por la Superintendencia doña Andrea Reyes Blanco. Iniciamos la vista con la presentación del relator. Por favor, don Ricardo Pérez. Gracias, señor presidente. En la presente causa concurre como reclamante Anglo American Sur Sociedad Anónima y como reclamado la Superintendencia del Medio Ambiente, en adelante la Superintendencia. Lo impugnado son las resoluciones exentas números 2 y 4, dictadas por el fiscal instructor de la División de Sanción y Cumplimiento el 29 de agosto de 2014, que rechazaron los recursos de reposición que Anglo American interpuso en sede administrativa en contra de las resoluciones exentas número 1 y 3 el 14 de agosto de 2014. En términos generales, el reclamante solicita a este tribunal que se anulen las resoluciones impugnadas, disponiendo, en su defecto, que se acojan en todas sus partes las reposiciones deducidas en sede administrativa. A continuación, ilustre tribunal, me referiré a los antecedentes de la presente reclamación. El 12 de junio de 2014, mediante resolución exenta número 1, dictada en autos ROL F54-2014, la Superintendencia formuló 5 cargos en contra de Anglo American, todos ellos constitutivos de infracción al artículo 35, letra A de la Ley Orgánica de la Superintendencia, siendo el cuarto cargo contenido en la citada resolución y sus posteriores modificaciones el hecho esencial que fundamenta las reclamaciones que hoy nos convocan, razón por la cual me referiré exclusivamente a este punto en los hechos que a continuación paso a exponer. El cargo número 4, contenido en la resolución exenta número 1, consistía en no haberse ejecutado en su totalidad, por parte de Anglo American, comillas, la medida de compensación respecto a la pérdida de superficie de bosque nativo, cierre comillas, transgrediendo los considerandos 7.3a y b de la RCA 3519 de 26 de noviembre de 2007, que aprobó el proyecto de desarrollo de los bronces. Dicho incumplimiento se verificó, en opinión de la Superintendencia, por 3 situaciones, a saber, primero, por no haberse ejecutado el programa de reforestación en el predio Reserva Quilapilún contemplado en el Plan de Manejo Forestal aprobado por resolución número 13-2710-08. Segundo, por no haberse ejecutado el programa de reforestación en los predios Parcela B, Fundo Los Nogales y predio Santa Filomena, Campamento Estación Disipadora número 1, contemplados en el Plan de Trabajo para la Intervención de Formaciones Xerofíticas aprobado por resolución número 13-2710-01. Y tercero, por no contar con un porcentaje de sobrevivencia mayor al 75% establecido en el artículo 14 de la Ley 20.283 en los predios Santa Filomena Estación Disipadora número 1,5A y Santa Filomena Planta Elevadora Las Tórtolas número 4, contemplados en el plan de trabajo citado en el punto anterior. El 10 de julio de 2014, Anglo American presentó sus descargos correspondientes. En particular, sobre el cargo número 4, señaló respecto de todos los hechos verificados que efectivamente al momento de la fiscalización existían trabajos pendientes, pero que en la actualidad se han implementado todas las medidas comprometidas. Ahora bien, específicamente para el incumplimiento de los programas de reforestación contenidos en el Plan de Trabajo para la Intervención de Formaciones Xerofíticas, hizo presente que el cargo era indeterminado, pues la RCA 3159 del año 2007 en ninguna parte contemplaba la presentación e implementación de este tipo de plan. El 14 de agosto de 2014, la Superintendencia dicta 2 resoluciones. La primera de ellas corresponde a la resolución exenta número 3 en autos ROL F54-2014. Dicha resolución rectificó y reformuló el cargo número 4, excindiendo de este los 2 hechos verificados en relación al plan de trabajo para la intervención de formaciones xerofíticas y manteniendo como único hecho constitutivo de imputación el incumplimiento verificado del plan de manejo forestal en el predio Reserva Quilapilún. La segunda resolución dictada por la Superintendencia corresponde a la resolución exenta número 1 de autos ROL F59-2014, donde la autoridad administrativa formula 3 cargos a Anglo American. El tercero de ellos corresponde al incumplimiento del programa de reforestación contemplado en el plan de trabajo para la intervención de formaciones xerofíticas, siendo los hechos verificados para fundamentar el incumplimiento los mismos que fueron eliminados del original cargo número 4 por resolución exenta número 3. Sin embargo, la diferencia en esta nueva resolución es que los incumplimientos no están asociados a la RCA 3159 del año 2007, sino que a la adenda número 2 y al informe consolidado de evaluación correspondientes al expediente de evaluación ambiental de la RCA 8095, de 23 de diciembre de 2009,
que aprobó el proyecto Optimización y Mejoramiento al Sistema de Transporte de Pulpa del Proyecto de Desarrollo de los Bronces. El 22 de agosto de 2014, Anglo American repuso en contra de las dos resoluciones dictadas por la superintendencia señaladas precedentemente. Los recursos para ambas resoluciones se fundaron en que se habrían infringido los principios de legítima defensa, contradictoriedad e imparcialidad, así como el non bis in idem, y que la superintendencia no podía alterar los hechos imputados materia del procedimiento sin que ello implique un atentado a la buena fe, igualdad de armas e imparcialidad. El 29 de agosto de 2014, el fiscal instructor de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia rechazó ambos recursos de reposición deducidos por Anglo American, mediante la dictación de las resoluciones exentas número 4 de Autorroll F54-2014 y número 2 de Autorroll F59-2014. Ahora bien, en contra de ambas resoluciones que rechazaron las reposiciones en sede administrativa, Anglo American presentó el 16 de septiembre de 2014 las correspondientes reclamaciones ante este tribunal, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 56 de la Ley Orgánica de la Superintendencia y 17, número 3 de la Ley 20.600. Dichas reclamaciones fueron declaradas admisibles por esta magistratura con fecha 25 de septiembre de 2014, solicitándose a la Superintendencia que informara al tenor de ellas. La Superintendencia evacuó el 16 de octubre de 2014 el correspondiente informe y con fecha 20 de octubre de 2014 el tribunal ordenó la acumulación de las reclamaciones, tramitándose desde ese momento bajo el rol R45-2014. Ahora bien, ilustre tribunal, a continuación desarrollaré sucintamente los puntos discutidos por las partes, de acuerdo a lo señalado en el escrito de reclamación y en el informe evacuado por el reclamado. Argumentos del reclamante. En primer lugar, el reclamante alega que en ambas resoluciones hubo una alteración fáctica de los cargos, pues en una de ellas se restringió el contenido del mismo, modificando su redacción original, y en la otra se incorporaron los hechos que fueron eliminados del cargo número 4 original, modificando la normativa incumplida. Todo lo anterior, aprovechando lo señalado por el reclamante en sus respectivos descargos, debiendo éste soportar el costo de las deficiencias o errores de la Administración, situación que atenta contra el principio de buena fe y la igualdad de armas dentro del procedimiento administrativo sancionador. Agrega que la Superintendencia no tiene la facultad para alterar los cargos sin que ello importe una violación a las reglas del debido proceso, garantía que se resguarda mediante el derecho a contradecir, lo que a su vez supone el estricto resguardo al deber de congruencia. Lo anterior, por cuanto al derecho administrativo sancionador se aplican no solo los principios penales sustantivos, sino que también los de carácter procedimental. Agrega que la Superintendencia no puede alterar los cargos una vez trabado el contencioso, ya que modifica aquello respecto de lo cual el imputado se defendió, reabriendo un procedimiento que ya ha quedado trabado con el debate generado en base a cargos y descargos. Así, la actuación de la Superintendencia impide el cabal ejercicio del derecho a defensa, causando perjuicio al administrado y violentando los principios de contradictoriedad y objetividad de los artículos 10, 12 y 17 de la Ley 19.880. Señala que la Superintendencia efectuó una errónea aplicación del artículo 13 de la Ley 19.880, pues la autoridad pretende valerse de dicha disposición para justificar su improcedente actuación, sin considerar que la potestad rectificatoria no alcanza las imputaciones contenidas en los cargos, ya que la flexibilidad en el procedimiento no puede alcanzarse violentando garantías mínimas del administrado o fundamentar actuaciones contrarias a la buena fe e igualdad de armas. Agrega que la autoridad administrativa hierra la aplicación del inciso segundo del artículo 15 de la Ley 19.880, al declarar inadmisible la reposición y considerar que la formulación de cargos es una resolución de mero trámite. Por último, señala que se atenta contra el principio non bis in idem, ya que un hecho que la autoridad calificó como único en la formulación de cargos da origen a imputaciones diferentes porque aquello que se describió como mismo hecho se persigue en dos procedimientos paralelos. Por todo lo anterior, solicita dejar sin efecto las resoluciones impugnadas, disponiendo, en su defecto, que se acojan en todas sus partes las reposiciones deducidas en sede administrativa. Por su parte, la Superintendencia expuso los siguientes argumentos. En primer lugar, señala que existe una idea equivocada sobre el rol de los principios generales del derecho penal en el ámbito del derecho administrativo sancionador, lo que no se aplican totalmente, sino con matices, tal como lo ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional. Agrega que no es posible sostener que la Superintendencia debe aplicar las disposiciones del procedimiento penal, pues la supletoriedad del derecho penal lo es en cuanto a los principios y no a la regla de sanción o de procedimiento específico, lo que ha sido señalado expresamente por este tribunal en la causa R6-2013. Con todo,
señala que las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Penal permiten formalizar, reformalizar, acumular y separar investigaciones e incluso rectificar acusaciones, y que la formulación de cargos, si se pudiese hacer un símil con el ámbito penal, sería equivalente a la formalización y no a la acusación como pretende sostener el reclamante. Por otra parte, la Superintendencia argumenta que lo prohibido no es la sorpresa a la que se refiere el reclamante, sino que el acusado no sea sancionado por circunstancias respecto de las cuales no haya podido ejercer su derecho a defensa, lo que en el presente caso no sucede. Agrega que la Administración puede corregir o reformular los cargos en un proceso sancionatorio por la complejidad y dinamismo del medio ambiente. Si fuera estática dicha formulación, la Superintendencia no podría realizar su labor adecuadamente. Dispone que es absurdo que la reclamante alegue que se haya transformado en un hecho imputado lo que antes se consideró como un medio de prueba, por cuanto en la formulación de cargos no hay medios de prueba propiamente tales, sino hechos infraccionales que constituyen el presupuesto fáctico de la infracción. Por lo demás, agrega, la rectificación de los cargos se limitó a quitar un hecho inicialmente imputado sin agregar ni un solo antecedente nuevo, estando el nuevo procedimiento sancionatorio en pleno desarrollo con las instancias procesales de defensa correspondientes. Sobre los principios de contradictoriedad, imparcialidad y objetividad de los artículos 10, 11 y 17 de la Ley 19.880, que el reclamante alude como infringidos por la sorpresa de la alteración de los cargos y su reformulación, la Superintendencia señala que no estamos en presencia de un argumento válido, ya que el reclamante no ha visto impedido su derecho a defenderse. Por otra parte, el reclamado señala que la decisión de declarar inadmisibles las reposiciones de acuerdo a lo señalado en el artículo 15 de la Ley 19.880 es correcta, pues la formulación de cargos es una resolución de mero trámite. Agrega que el criterio seguido por la autoridad administrativa para determinar la naturaleza de la resolución es la etapa del procedimiento en que se originan los actos y no la relevancia o significado de ésta. Por último, sobre la supuesta infracción al principio de no formalización contenido en el artículo 13 de la Ley 19.880, dispone que aquel permite corregir vicios de procedimiento en este caso, ya que no se afectan derechos de terceros. Por todo lo anterior, solicita a este tribunal rechazar en todas sus partes la reclamación de autos, declarando que las resoluciones que rechazaron las reposiciones son legales y dictadas conforme a la normativa vigente. Todo ello con expresa condenación en costas. Por último, ilustre tribunal, y con esto finalizo, Anglo American Sur acompañó Foja 441, informe en Derecho del profesor Luis Cordera Vego titulado Alcance de la facultad de Superintendencia del Medio Ambiente de modificar los cargos y sus límites. Es todo cuanto puedo relatar, ilustre tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor relator. Tiene la palabra por los 30 minutos que se ha anunciado doña María Soledad Krause. Con la venia de su señoría ilustrísimo, alego en representación de Anglo American Sur los recursos de reclamación que fueron deducidos, ¿sí?, en contra de las resoluciones dictadas por la Superintendencia del Medio Ambiente el día 29 de agosto del año 2014. Por las razones que voy a expresar, razones de hecho y de derecho, esas resoluciones son contrarias a derecho y han ocasionado un perjuicio a mi representada, que es el que solicitamos subsanar a este ilustrísimo tribunal. Una consideración previa antes de referirme a los fundamentos de las reclamaciones. En este procedimiento y en estas reclamaciones en concreto, lo que se ha cuestionado es la forma de tramitación del procedimiento administrativo sancionador. Cuando uno analiza la información que entrega o el informe que evacúa la Superintendencia, pareciera dar a entender que el procedimiento es una cuestión accesoria, meramente accidental, y que por lo tanto no es necesario tantos resguardos respecto del procedimiento. Ha tratado de señalar además que el hecho de que se trate de una alegación de tipo procesal podría significar que esta acción tiene una finalidad meramente dilatoria. Y en este punto entonces es importante manifestar cuál es la importancia del procedimiento en un procedimiento administrativo sancionador. El procedimiento es la forma en la que surgen las instituciones jurídicas en el ordenamiento que está vigente. Por lo tanto, no es un elemento accidental ni un elemento accesorio, es el elemento constitutivo y la forma en la que surgen las instituciones. En segundo lugar, el procedimiento cumple una función de legitimación de la potestad sancionadora del Estado. El Estado solo puede sancionar a los sujetos cuando se sigue un procedimiento determinado y, por lo tanto, entonces el procedimiento no tiene un carácter accidental. En tercer lugar, el procedimiento lo que hace posible es el respeto a las garantías de los sujetos que están administrados y, por lo tanto, las garantías fundamentales tienen una protección por medio del procedimiento.
que trato de señalar entonces que defectos en el procedimiento se traducen en defectos fundamentales y por lo tanto que no pueden ser eliminados o restada importancia por ese carácter. Esa es una cuestión general que creo que es interesante manifestar a este ilustrísimo tribunal. Luego quisiera hacerme cargo de algunas de las cuestiones de hecho que fueron debatidas en este procedimiento y que ya ha enunciado el señor relator. Creo que son interesantes porque precisamente inciden en las cuestiones debatidas y que son base de la reclamación que se ha presentado por mi representada. No sé si ustedes pueden ver el PowerPoint ahí. Sí. ¿Cuáles son los hechos que son relevantes para resolver? En primer lugar, yo diría la estrecha conexión que existe entre los procedimientos seguidos bajo los roles 54 y 59 del 2014 por la Superintendencia. Esta es una cuestión que la Superintendencia ha negado, ha intentado separar los procedimientos. Dice, por lo tanto, que en el rol 54 lo único que hizo fue reducir los cargos y que el rol 59 tendría una naturaleza diferente. Bueno, ¿qué muestra esa estrecha conexión entre uno y otro procedimiento? Aparece de manifiesto en el propio expediente. Y si uno analiza cronológicamente lo que sucedió, se da cuenta de cuál es ese vínculo. El 12 de junio se formulan los cargos en este procedimiento 54 del 2014. El 18 de junio hay una primera rectificación que hace la Superintendencia por errores formales, defectos de transcripción. El 10 de julio la contestación de Anglo American a esos cargos. Y el 14 de agosto se dictan dos resoluciones distintas. La primera rectifica los cargos en el procedimiento 54 y la segunda formula nuevos cargos. ¿Qué hace esta segunda resolución? Los cargos que formula son cargos que de alguna manera describen de manera distinta los hechos que ya habían sido objetos de la imputación en el otro procedimiento. Esto es parcialmente como vamos a analizar a continuación. Si uno analiza el primer hecho, entonces, el estrecho vínculo que existe entre el procedimiento 54 y el 58 de la Superintendencia. No es posible separar uno y otro procedimiento. Es un solo acto, un solo objetivo. Y uno podría decir, este segundo procedimiento es el que intenta la Superintendencia para salvar defectos en los cuales incurrió en el primer procedimiento. Por lo tanto, analizarlo separadamente sería un error. Y es eso lo que primeramente parece necesario manifestar. El segundo hecho que es importante manifestar es y advertir con el propio análisis de los expedientes es si existe una modificación relevante en los hechos que son imputados en el primero y en el segundo procedimiento. ¿Y por qué es relevante esto? Porque la Superintendencia también ha señalado que se trata de meros errores que no tienen ninguna incidencia en el procedimiento. Vamos a ver que eso no es así. Vamos a ver que hay una modificación de los hechos que se imputan. Vamos a ver que se modifican los hechos que se estiman constitutivos de la infracción o los medios de prueba, señalamos nosotros, porque la propia Superintendencia utiliza los términos se verifica, es decir, como si se tratara de un medio de prueba, y existe también una diferencia en la calificación jurídica de los hechos, en el entendido de cuáles serían las condiciones o las normas supuestamente infringidas por esos hechos. ¿Cómo es posible advertir estas diferencias en la formulación de cargos? Primero, hay que comparar los cargos antes y después de la rectificación del 14 de agosto. Ese sería un primer ejercicio. Y luego, comparar los cargos iniciales en el expediente 54 con los cargos que se formularon en el expediente 59. Vamos entonces a la primera cuestión. Si comparamos los cargos antes y después de la rectificación, ¿cuáles son las modificaciones que se introducen? La descripción de los hechos que se imputan y también cuáles serían las conductas constitutivas de esos hechos. Aquí se advierte, por ejemplo, en los hechos imputados, cómo los describe el punto cuarto de la resolución dictada en el expediente 54. No se ejecuta en su totalidad la medida de compensación respecto de la pérdida de superficie del bosque nativo. Cómo lo describe después de la rectificación de los cargos de una manera completamente distinta. No se ha ejecutado el programa de reforestación en el predio Reserva Quilapalún contemplado en el Plan de Manejo Forestal aprobado por la Resolución 13-2710 del 2008. Hay diferencias en los hechos que son constitutivos de esa infracción o de los medios de prueba. Y si uno analiza la formulación de cargos rol 54, se da cuenta que la Superintendencia entendió que 3 hechos distintos eran constitutivos de una misma infracción. Ahora, si analiza la segunda resolución, luego de la rectificación, se da cuenta que la Superintendencia entendió que no había ningún hecho constitutivo de esa infracción. Nuevamente, entonces, una modificación relevante en los hechos.
Y en cuanto a la calificación jurídica, esa la mantiene. ¿Ya? A pesar de que modifica los hechos, mantiene la calificación jurídica, lo que también es algo curioso. ¿Cuál es el fundamento de esta rectificación? Y esto es algo también fundamental. Si uno analiza la resolución que rectifica los cargos, se da cuenta que los fundamentos es precisamente la defensa que ha planteado Anglo American en ese procedimiento. Y así lo reconoce la propia superintendencia. En las transcripciones que están ahí, que no creo que es necesario, digamos, leerlas, aparece expresamente que son los descargos el fundamento de esa transformación o esa modificación. ¿Qué aprovechó la Superintendencia del Medio Ambiente? Bueno, aprovechó de modificar cuáles serían las supuestas omisiones en las cuales habría incurrido mi representada en relación con determinados deberes. Eso es lo que modificó la Superintendencia, como vamos a ver a continuación. En la nueva formulación de cargos, entonces vimos que hay una rectificación de los cargos originales. El mismo día la superintendencia inicia un procedimiento diferente y en ese procedimiento establece o imputa como una infracción tercera nuevas descripciones de hechos que se refieren a medidas de reforestación y de recuperación del bosque nativo. ¿Qué dice entonces como cargo tercero? No se ha ejecutado en su totalidad el programa de reforestación contemplado en el plan de trabajo y entiende que hay dos conductas entonces que son constitutivas de ese hecho, que son precisamente los beneficios que obtuvo con la defensa de mi representada luego entonces de acogerlo. ¿Qué diferencia hay entre los cargos formulados en este nuevo procedimiento y los cargos originales? Primero podríamos decir que hay una modificación en la descripción del hecho. Los enunciados sobre los hechos son parcialmente diferentes. La calificación jurídica de los hechos es distinta y además podríamos decir que crea una infracción nueva. ¿Por qué? Porque en el expediente original, en el 54, entiende que 3 hechos son constitutivos de una infracción y en este segundo procedimiento agrega una infracción distinta, separada y da origen, por lo tanto, a una potencial sanción distinta de la que había generado el primer procedimiento. La primera modificación, entonces, una sola infracción y 2 infracciones. Esa sería la primera modificación relevante entre un proceso y el otro. Ya lo mencioné, en el expediente 54 se señala un solo hecho, en el expediente 59 se agrega un hecho distinto respecto de las medidas de reforestación y de recuperación del bosque nativo. Se genera entonces una infracción nueva que no existía en el procedimiento previo. Se modifican también los hechos imputados, la descripción de los hechos. Y veamos ahí, por ejemplo, el punto 4 de la versión original, no se ejecuta en su totalidad la medida de compensación respecto de la pérdida de superficie del bosque nativo. Y en el punto 3 no se ha ejecutado en su totalidad el programa de reforestación contemplado en el plan de trabajo. Veamos ahora cuáles son los hechos constitutivos de esa infracción. También se modifican si uno compara una y otra resolución. Y su señoría ilustrísima lo va a poder ver ahí marcado con negrilla. Es decir, la conducta que se atribuye y que sería constitutiva de la infracción también difiere. Difiere también la calificación jurídica de los hechos. Y aquí se dicen que las resoluciones supuestamente infringidas por esta omisión serían resoluciones distintas, resoluciones de calificación distinta. ¿Qué surge entonces de esa comparación? Que es la última lámina que puedo mostrar. Hay una transformación sustancial en los cargos que se formularon a mi representada. Y esa es una cuestión que no puede desconocer la superintendencia. ¿Cuál es la fórmula que utilizó para esa transformación? Rectificar los cargos originales y formular nuevos cargos. Esa es la fórmula que utilizó la superintendencia. Ahí entonces hay un hecho que no se puede descartar y que es fundamento de los recursos de reclamación. Hay otros 2 hechos que es importante mencionar. Primero, el momento en que se produce esa transformación o esa modificación de los cargos. Se produce contestada los cargos por mi representada. Y esta es una cuestión que no es baladí, porque en definitiva va a fijar los límites de la potestad de rectificación de la superintendencia. Es importante decir que esta parte no se opone a facultades de rectificación que tiene la superintendencia. El problema es cuándo y hasta cuándo se pueden ejercer esas facultades. Eso es lo que se está cuestionando en este procedimiento. No si tiene o no facultades de rectificación, sino si en este caso podía ejercerlas después de que se habían contestado las imputaciones contenidas en los cargos. El último hecho relevante que es importante consignar y que tampoco ha sido debatido es que la superintendencia se aprovechó del contenido de los descargos. Y eso es una cuestión que queda de manifiesto del propio expediente.
La superintendencia modifica la descripción de los hechos, la calificación jurídica, la forma en que se entienden constitutivos esos hechos, aprovechando lo que Anglo American señaló en su defensa en el procedimiento original. Esto también es algo importante porque va a manifestar cuál es la forma en que tiene lugar un perjuicio para el administrado a consecuencia de esta actuación. Vemos entonces estos 4 hechos que son importantes para poder analizar los fundamentos jurídicos de la actuación de la superintendencia. Y la pregunta que uno tendría que hacerse es: ¿la superintendencia tenía la facultad de rectificar los cargos originales y formular cargos distintos en relación con los mismos hechos? Y me parece que la respuesta única que se puede dar en el ordenamiento jurídico es que no. Y los fundamentos de esa aplicación son muy distintos. En primer lugar, podríamos decir que no hay ninguna norma en la Ley 20.417 que establezca esta potestad de la superintendencia. Se trata de una reglamentación especial, una reglamentación que fija un conjunto de exigencias respecto del debido proceso. Por lo tanto, la falta de esa disposición debiera entenderse como una ausencia de facultad de la superintendencia para obrar de la manera en que lo hizo. La segunda cuestión sería cómo ha intentado la superintendencia decir que aquí lo que corresponde es aplicar supletoriamente el artículo 13 de la Ley 19.880. Señoría Ilustrísima, me permite, voy a leer el inciso final. Señala: la Administración podrá subsanar los vicios de que adolezcan los actos que emita, siempre que con ello no se afectaron intereses de terceros. La superintendencia dice, entonces, en este caso, se aplica el artículo 13. Uno podría decir, en primer lugar, ahí es discutible que ese artículo 13 sea aplicable en el procedimiento seguido ante este ilustrísimo tribunal y ante la propia superintendencia. Y la razón es la reglamentación especial contenida en la Ley 20.417. Pero incluso si uno pensara que se aplica este artículo 3 de manera supletoria, debiera entender que los requisitos de aplicación de este artículo 13 no concurren en el caso en discusión. En primer lugar, porque este artículo 13 permite rectificaciones formales en el procedimiento y defectos que se hayan generado en el procedimiento. Este artículo no permite modificar o mejorar la posición estratégica que tiene la superintendencia en el procedimiento. Está llamada entonces a solucionar defectos del procedimiento, pero no a modificar la posición que tiene la superintendencia en él. En segundo lugar, exige que se trate de defectos formales. No pueden ser defectos sustantivos ni defectos de fondo. Cuando estamos hablando de defectos en la formulación de cargos, claramente son defectos de fondo. La formulación de cargos abre el procedimiento administrativo y es un elemento fundamental para establecer el derecho a defensa de las partes. Y en tercer lugar, uno podría decir, esta modificación no procede tampoco porque claramente se afectan los derechos de la parte en este procedimiento. Me voy a referir a cuáles son esos perjuicios más adelante, pero es importante decir que el artículo 13 no se aplica porque las condiciones de aplicación no concurren en la especie. Si no hay norma que rija esta facultad de rectificar de la superintendencia y de formular nuevos cargos por los mismos hechos, la pregunta entonces que queda es ¿cómo resolvemos esta cuestión? Y para eso hay que acudir a los principios que establece la Constitución y a los principios generales que rigen la actuación de la Administración. Aquí especialmente relevantes son el artículo 19, número 3, el principio del debido proceso, y en este punto hay que señalar que la jurisprudencia constitucional y la propia historia del artículo 19, número 3, permite concluir que se aplica a todo procedimiento sancionador. Y esta es una cuestión que no puede desconocerse. No solo entonces al procedimiento judicial, sino que también a todo procedimiento sancionador. ¿Cuáles son una de las garantías de este debido proceso? El derecho a defensa, y una consecuencia de ese derecho a defensa es la obligación de la congruencia. ¿Qué significa esta obligación de congruencia? Es una exigencia para evitar la sorpresa. Lo que se trata de evitar entonces que alguna de las partes del procedimiento sea sorprendida por algún cambio y que por lo tanto de esa manera no pueda defenderse en todos los extremos que la ley le permite. Este principio de congruencia no se recoge solo en materia penal, como parece entender la superintendencia. El principio de congruencia es una consecuencia del debido proceso y se aplica a todo tipo de procedimiento. Y así hay muchos fallos de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional que recogen este principio de congruencia. El principio de congruencia, además, no solo se aplica en relación con la sentencia, se aplica en todos los actos del procedimiento. La Corte Suprema ha señalado es la coherencia de las partes con el todo. ¿Qué significa eso? Que en todos los actos de procedimiento tiene que respetarse esa coherencia porque es la única forma en que se garantiza el derecho a defensa.
Entonces, uno de los fundamentos que podríamos decir impide la actuación de la superintendencia y que la hace contraria a derecho es este principio del artículo 19, número 3. Pero también se afectan otros principios que son fundamentales. Por ejemplo, el principio de contradicción. ¿De qué manera se afecta? Lo que está haciendo la superintendencia con esta actuación es limitar la contradicción. Es decir, lo que estableció esta parte al momento de defenderse es una contradicción. Y lo que hace la superintendencia es superar esa contradicción por la vía de modificar cuáles son los hechos y la forma en que ha imputado esas mismas conductas al administrado. Se afecta el principio de la buena fe. ¿Por qué? Porque no es la superintendencia la que está soportando las consecuencias de su actuar, sino que obliga al administrado a soportarlo y además se aprovecha del contenido de la defensa que ha planteado, mejorando su posición estratégica, al principio de igualdad de armas, que obliga a que todos los sujetos en el procedimiento tengan las mismas potestades, y en este caso es claro que la superintendencia se crea una oportunidad procesal que no tiene la parte imputada. Y esta oportunidad procesal consiste precisamente en modificar esa posición estratégica que tiene en el juicio. ¿Qué otros principios llevan a la misma conclusión? La unidad del procedimiento, el principio de economía procesal e incluso no podría decir el non bis in idem. ¿A qué obliga este principio de non bis in idem? A que todas las conductas que son infracciones a una determinada actuación se sigan en un mismo procedimiento y que no se inicien procedimientos paralelos destinados a perseguir conductas que son idénticas. Ahí entonces hay una afectación al principio bis in idem tanto desde un punto de vista procedimental como desde un punto de vista sustantivo. ¿Qué conclusiones se obtienen entonces cuando uno analiza la falta de una norma especial en la Ley 20.417, la no aplicación del artículo 13 porque no concurren las condiciones de aplicación y además todos los principios generales a los cuales he mencionado, la superintendencia actuó fuera de su competencia, es la conclusión que uno puede sacar y que por lo tanto, por aplicación de los artículos 6 y 7 de la Constitución, su actuación es nula de derecho público. No tenía facultades para obrar como lo hizo. ¿Qué perjuicios le ocasiona esa conducta al administrado? Que es una cuestión que también la superintendencia ha tratado de cuestionar. Primero, una afectación clara al derecho a defensa. Esta parte ha sido sorprendida por la actuación de la superintendencia y por lo tanto se han restringido las posibilidades de defensa. Se ha afectado la posibilidad de contradecir las imputaciones. ¿Por qué? Porque la superintendencia modificó los hechos acogiendo la defensa de mi representada. ¿Qué hace con eso? Limitar claramente la contradicción en este futuro procedimiento. También podríamos decir que hay un perjuicio claro en cuanto la somete a un nuevo procedimiento. Y en este nuevo procedimiento le imputa hechos que son idénticos o que tienen que ver con la misma situación fáctica previa, pero mejorados, adaptados de acuerdo con la defensa de mi representada. Hay entonces defectos, consecuencias que son perjuicios evidentes para el administrado. Y es importante mencionar que esos defectos o deficiencias no se subsanan por la notificación que la superintendencia puede hacer en este nuevo procedimiento. Y no se subsanan, primero, porque esa actuación es contraria a derecho público y nula. La superintendencia no podía obrar como lo hizo. Y además porque los perjuicios que sufrió esta parte, por ejemplo, al derecho a defensa, al derecho a la contradicción, al respeto del principio de non bis in idem, no se salvan con esa notificación en el nuevo procedimiento. Es decir, incluso si se notificara en el nuevo procedimiento, esta parte se va a ver privada de defensas que pudo hacer valer y en este nuevo procedimiento la superintendencia va a tener una posición estratégica que no debiera haber tenido atendida a la actuación previa que ejecutó. Hay perjuicios entonces que no se subsanan con lo que la superintendencia está mencionando. ¿Qué queda de manifiesto con todo lo que he mencionado? Que el recurso de reposición que esta parte dedujo en contra de las actuaciones de la superintendencia del 14 de agosto del año 2014 debieron ser acogidos. ¿Por qué? Porque la superintendencia obró fuera de sus facultades y porque además ocasionó un perjuicio que es indefensión para esta parte. ¿Por qué indefensión? Porque vimos que es un perjuicio que no se va a reparar con ninguna actuación posterior. Es un perjuicio que ya se genera y que además es definitivo respecto de la parte correspondiente. La superintendencia entonces procedía de acuerdo a derecho que acogiera el recurso de reposición porque se cumplían todas las condiciones del artículo 15. No era un acto de mero trámite en el sentido de que
la resolución en contra de la que se recurre es una resolución central en el procedimiento administrativo sancionador. La formulación de cargos, podríamos decir, es la resolución esencial en el procedimiento administrativo sancionador porque abre precisamente esa contradicción. Entonces, cualquier rectificación que se hace en una resolución como esa es un elemento esencial en el procedimiento. Y además ocasionó indefensión por las razones que ya he mencionado. Es decir, esta parte se le privó de su derecho a defensa, se afectaron principios de contradicción, se la sometió a un nuevo procedimiento por los mismos hechos, entre otras cuestiones que ya he mencionado. La decisión de la superintendencia de rechazar esa reposición es también contraria a derecho. Y es eso lo que fundamenta los recursos de reclamación que esta parte ha deducido ante el Ilustrísimo Tribunal. Nos encontramos frente a una actuación ilegal de la superintendencia, contraria a derecho, incluso a principios constitucionales, que es importante decir se le aplican directamente a la superintendencia, que es una defensa que ella ha tratado de formular en estos autos. La superintendencia está sometida a la Constitución como cualquier órgano público y por lo tanto no puede tratar de prescindir de esas exigencias que derivan de la aplicación y de la primacía que tiene la Constitución respecto de cualquier sujeto, con independencia de la importancia de la función pública que cumpla. Entonces, esa resolución es contraria a derecho y, por lo tanto, ha ocasionado un agravio que es irreparable para mi representada. ¿Qué queda como conclusión de todo lo que he mencionado? Y vuelvo al argumento que expuse al inicio. El procedimiento es una cuestión fundamental a la hora de legitimar el ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Es también la forma que tiene el administrado para protegerse frente a los abusos de la administración. Y como hemos visto, defectos en el procedimiento como el que se advierte en este caso, son defectos que inciden fundamentalmente en los derechos de los administrados. La autoridad ejerce, en este caso la superintendencia, una función pública que es relevante, pero esa función pública tiene siempre que sujetarse a los derechos y a las garantías constitucionales. Por lo tanto, entonces, esa actuación es contraria a derecho en la medida en que lo infringe. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, solicito, señoría ilustrísima, se sirva a acoger los recursos de reclamación que ha deducido esta parte, dejar sin efecto las resoluciones dictadas por la superintendencia el 29 de agosto del 2014, que rechazaron las reposiciones deducidas por esta parte, y acoger esas reposiciones, todo ello con expresa condena en costa. Eso es eso, señoría. Muchas gracias. Por el reclamado, Superintendencia de Medio Ambiente y Andrea Reyes, por los 30 minutos que se anunciaron. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría ilustrísima, en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente, vengo a deducir alegato por los reclamos de ilegalidad interpuestos por la empresa Anglo American Sur S.A., solicitando desde ya se rechacen en todas sus partes y con expresa condena en costas por los argumentos que paso a exponer. En el presente alegato se va a centrar en los siguientes 3 puntos, con lo cual nos haremos cargo de los aspectos fundamentales que hasta ahora ha alegado el reclamante. En primer lugar, acerca de la facultad de la Superintendencia del Medio Ambiente para modificar el contenido de una formulación de cargos. En segundo lugar, sobre la ausencia, en este caso, de vulneraciones de los principios del debido proceso y de normas que rigen el procedimiento sancionatorio por parte de la Superintendencia en su actuar. Y por último, a la importancia de que no sea posible recurrir en contra de actos trámites que no produzcan indefensión. Respecto del primer punto, Anglo American asegura que no es posible que la superintendencia altere los hechos contenidos en una formulación de cargo, sustentando dicha conclusión en la aplicación de los principios y reglas del derecho penal al derecho administrativo sancionador e incurriendo con ello en profundos errores e incluso tergiversaciones de las normas a las que acude. Acerca de la relación entre el derecho administrativo sancionador y los principios y reglas del derecho penal a las que alude el reclamante, cabe indicar que tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional y de este ilustre Tribunal Ambiental ha sido clarísima en señalar que los principios del derecho penal se aplican con matices al ámbito administrativo sancionador, no siendo posible vincular obligatoriamente los preceptos del Código Penal al ámbito administrativo y entender que opera una supletoriedad directa del derecho penal en este ámbito, tal como pretende el reclamante, sin quien alude a una supuesta garantía fundamental proveniente de aplicación de las reglas contenidas en el Código Procesal Penal. Y en este sentido,
Creo que no merece la pena ahondar mucho más acerca de este asunto, ya que esta es una idea que está plenamente asentada en la jurisprudencia. Pero dado que el reclamante está trayendo a esta discusión la remisión al ordenamiento penal y solo a mayor abundamiento, cabe indicar que resulta revelador que incluso si uno hiciese el ejercicio hipotético de aplicar las reglas del Código Procesal Penal aludidas por el reclamante para suplir lo que él ha denominado vacíos de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, llegaríamos curiosamente a la conclusión exactamente contraria a la que él ha arribado, comprobando las distintas posibilidades que tiene el Ministerio Público para subsanar los vicios de sus actos y, al fin de cuentas, dirigir la estrategia como mejor estime conveniente, siempre dentro del marco del debido proceso. Al referirse a la rectificación y a la segunda formulación de cargos efectuada por esta superintendencia, la reclamante alude a una supuesta prohibición de sorprender al acusado, según el cual según ellos sería aplicable al procedimiento sancionatorio ambiental, respecto de lo cual corresponde aclarar que, si bien es efectivo que en el Código Penal en algún lugar se hace mención a la palabra sorpresa, esto se hace nada más que para graficar la necesidad de resguardar la plena correspondencia entre los hechos que recoge la acusación y que son discutidos en el juicio oral y aquellos por los que se sanciona finalmente. Lo que en el ámbito administrativo sancionador, que en materia ambiental se encuentra reglado en la Ley Orgánica de la Superintendencia, se materializa en el principio de congruencia, el cual está recogido en el inciso final del artículo 54, el cual dispone claramente que nadie podrá ser sancionado por hechos que no fueron materia de cargos. Por lo tanto, en este caso, su señoría, es imposible que el principio de congruencia haya sido vulnerado por una razón tan simple como es que aún no tenemos una resolución sancionatoria, sino que lo que tenemos por una parte es una formulación de cargos en el caso del procedimiento F59-2014 y por otra la rectificación de una formulación de cargos en el caso del procedimiento F54-2014, donde hubo en ambos casos la oportunidad para formular descargos, derecho que por lo demás el reclamante ya ejerció en ambos casos y aún persiste en ambos la posibilidad de presentar alegaciones, probanzas, documentos, lo que le estime conveniente para resguardar, para sustentar su posición de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 10 y 17 de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo. Este razonamiento cabe señalar que va plenamente en concordancia con lo expresado por este ilustrísimo tribunal en la sentencia pronunciada a propósito del caso Maricunga, rol R20-2014. Dicho lo anterior, creo que es relevante hacer presente que en el campo del derecho administrativo sancionador ambiental, la facultad de la superintendencia para poder corregir o reformular sus cargos, garantizando, por cierto, el derecho de defensa del regulado, es sumamente fundamental. Lo que no es dable en este caso es que una vez detectado un error, la administración persista en su equivocación por entender que su función está sujeta a limitaciones y rigideces como las que al parecer pretende el reclamante, llegando incluso a calificar esta situación de acoso procedimental, falta de buena fe al aprovecharse de que la empresa es quien detecta estos errores en sus descargos. Sin ahondar más en este punto, me gustaría hacer presente que considerando la complejidad y muchas veces el alto grado de dispersión normativa que existe en derecho ambiental, en donde encontramos que ciertos proyectos cuentan con hasta 15 RCA, y también el propio dinamismo de las actividades reguladas, así como también de los componentes ambientales que se pueden ver afectados por este tipo de proyectos, es fundamental que la superintendencia, dentro del marco de sus atribuciones, pueda subsanar los vicios que puedan contener sus actos y centrarse así en el debido resguardo del objeto de protección último, que es el medio ambiente y la salud de las personas. Ahora voy a pasar al segundo punto de este alegato, que se refiere a los vicios de legalidad alegados. Por una parte, el reclamante sostiene que las actuaciones de la superintendencia, en este caso, importan una grave vulneración a la garantía de debido proceso consagrada en el artículo 19, número 3, y los principios de juridicidad y legalidad consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, principios que, por cierto, son aplicables y debe respetar la superintendencia en su actuar, eso sin duda alguna. Ahora bien, los argumentos en que sustenta esta alegación son en esencia los ya tratados en el punto anterior,
Y en este sentido, él alude principalmente a una afectación de su derecho de defensa, a propósito de lo que él identifica como una modificación de los hechos o lo que él denomina una modificación de la calificación jurídica de estos. Respecto de esto, cabe remitirse a lo ya señalado previamente, reiterando que el debido proceso y en particular el derecho de defensa del regulado en este caso se encuentran plenamente resguardados en ambos procedimientos iniciados y asimismo que las actuaciones que ha efectuado esta superintendencia están totalmente dentro del marco de sus atribuciones, fueron realizadas por funcionarios debidamente investidos en el marco de sus funciones y de la forma prescrita por la ley, por lo cual se encuentran resguardados los principios de juridicidad y legalidad. El reglamento también alega una vulneración del principio de contrariedad, consagrado en el artículo 10 de la ley 19.180. Ahora bien, el artículo 10 dispone que para resguardar este principio es que todos los interesados puedan deducir alegaciones, aportar documentos u otros elementos de juicio durante todo el procedimiento sancionatorio, garantía que no veo cómo puede haber sido vulnerada en este caso. Y por el contrario, tenemos que la mejor garantía que pueda tener el regulado de que contará con todas las posibilidades para preparar, presentar sus probanzas y, en definitiva, ejercer a cabalidad su derecho de defensa respecto de una o todas las infracciones imputadas, es precisamente el inicio de un procedimiento sancionatorio mediante una formulación de cargos. Porque esta, a fin y al cabo, corresponde, desde una óptica procedimental, al acto en que la Administración devela el contenido de una investigación sobre determinados hechos respecto de los cuales el instructor considera que hay indicios suficientes para considerarlos verosímiles y constitutivos de infracción al contrastarlos con una norma. De ahí en adelante, la ley otorga al regulado una serie de posibilidades para controvertir, por una parte, tanto la concurrencia de los hechos de los cuales se le acusa, como su carácter infraccional, pudiendo presentar para eso y solicitar todas las probanzas que estime necesarias. Por otra parte, el reclamante alega la vulneración del principio de imparcialidad y objetividad consagrado en el artículo 11 de la Ley de Base de Procedimiento. Acerca de esto, permítame, su señoría, recalcar lo impertinente que nos parece este cuestionamiento en esta fase del procedimiento, toda vez que la oportunidad para apreciar si es que un argumento o una probanza no fue ponderada de una manera imparcial o objetiva en un procedimiento es únicamente una vez que uno cuenta con una resolución de término. Y es por esta razón precisamente que la ley contempla una serie de controles, partiendo por el control de legalidad del procedimiento que corresponde que realice el superintendente cuando recibe un dictamen previo a dictar la resolución sancionatoria, y luego el control del acto terminal, respecto del cual procede en primer lugar el recurso de reposición y luego el recurso de reclamación en esta sede. Como último punto en relación a los supuestos vicios de legalidad que se alegan, paso a hacerme cargo de lo que el reclamante ha denominado la falsa aplicación de los artículos 13 y 15 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, recordando que el artículo 13 de la citada ley consagra el principio de no formalización, disponiendo en su inciso tercero que la Administración podrá subsanar los vicios de que adolezcan los actos que emita, siempre y cuando no afecte intereses de terceros. Y en este caso, por razones previamente expuestas, es imposible colegir de qué forma las actuaciones de la superintendencia en ambos procedimientos pudiesen generar un perjuicio a un tercero o al regulado, en este caso como interesado directo, más allá de la posibilidad futura de que se materialicen las consecuencias propias que puede tener un procedimiento sancionatorio a su término, las cuales ciertamente no serán agradables para él si el resultado de este termina a ser la configuración de las infracciones que se le imputaron y la consecuente imposición de sanciones. Pero en este caso el perjuicio no será antijurídico y dicha resolución va a estar sujeta a los controles previamente señalados, partiendo por la interposición del recurso de reposición y luego el reclamo de ilegalidad ante este tribunal.
En cuanto al principio de impugnabilidad consagrado en el artículo 15, el reclamante ha sostenido que no resulta aplicable al presente caso toda vez que la formulación de cargos no puede considerarse de mero trámite por tratarse, como ella dijo, de una resolución esencial dentro del procedimiento. Y aquí me gustaría detenerme, en primer lugar, aclarar que esta distinción que efectivamente existe en el derecho administrativo entre acto trámite y acto terminal no se basa en un criterio de relevancia o significancia del acto, sino en virtud de la etapa del procedimiento en que se origine. En este sentido, que un acto sea por naturaleza un acto trámite no quiere decir que carezca de relevancia e incluso puede incluso ser esencial dentro de un procedimiento. Y en este sentido, quiero agregar que la doctrina ha sido explícita en señalar que los actos trámites son aquellos actos preparatorios de una decisión final, que es el acto terminal, y utiliza incluso, uno puede ver en los libros, a modo de ejemplo de acto trámite, la resolución que incoa un procedimiento sancionatorio. Ahora bien, respecto de los actos trámites, la ley ha dispuesto que estos sí podrán ser impugnados siempre y cuando estos hagan imposible la continuación del procedimiento o produzcan indefensión. Y respecto de la imposibilidad de continuar un procedimiento, no creo que valga la pena extenderse en explicar de qué forma una formulación es exactamente lo contrario al impedimento de una continuación de un procedimiento, porque es la formulación de cargo el acto mediante el cual se da inicio al procedimiento. Y por lo mismo es imposible que produzca indefensión. Y respecto de este tema quería reiterar que los argumentos... habría que reiterar los argumentos ya expuestos acerca de que se encuentran abiertas todas las vías con las que cuenta el regulado dentro de un procedimiento para ejercer su derecho a defensa, de acuerdo a los artículos 10 y 17 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo. Y respecto de la rectificación, me gustaría aclarar que es materia de uno de los reclamos. Solo me gustaría enfatizar que en este caso esta no hizo nada más que eliminar dos hechos de un cargo formulado y que no se trata de la eliminación de dos medios de prueba, como así lo ha afirmado, y su posterior transformación en hechos infraccionales en otra formulación de cargo, sino que estos siempre fueron hechos imputados. Lo que ocurrió simplemente fue que estos hechos se vincularon de manera errónea a una normativa equivocada, y ese es el vicio que busca subsanar la superintendencia al eliminar estos de esta formulación de cargo y luego ocupar, digamos, este informe para una nueva formulación de cargo. En suma, y tal como se ha podido apreciar respecto de todas estas vulneraciones que el reclamante ha alegado, yo veo que no existe ningún argumento sustantivo en realidad que nos lleve siquiera a comprender de qué forma él estima que todas estas actuaciones de la superintendencia significaron una vulneración de sus derechos. Y solamente lo que se ve son afirmaciones generales y vagas, respecto de las cuales cabe señalar que el abogado Luis Cordero en su informe en Derecho no hace más que insistir, haciendo una lata exposición de principios y sin aportar absolutamente ningún argumento sustantivo que nos lleve en definitiva a concluir la existencia de un vicio de legalidad en el actuar de esta superintendencia. En relación con el contenido de dicho informe, me permito destacarle un audito que resulta que Anglo American recurra ya no a un informe específico que despeje algún punto jurídico oscuro, sino que derechamente a los servicios de profesores de Derecho para que levanten una defensa completa y, como en este caso, efectúen una verdadera réplica punto por punto respecto de lo que ha dicho la superintendencia, sin mostrar la imparcialidad en el análisis que debería corresponder a un informe de esta naturaleza. Y por el contrario, vemos como todas las conclusiones a las que arriba el informe están formuladas a la medida de Anglo American. Uno pensaría que algo así corresponde a los abogados, pero al parecer Anglo American estima que un informe en Derecho, el cual
cabe señalar que está contemplado originalmente en la legislación civil, excepcionalmente en el caso de casaciones de fondos, es la herramienta adecuada para tal efecto, lo que constituye, a mi juicio, una burla al principio procesal de que el juez conoce el derecho, pues supone que para la resolución del asunto hace falta no solo que los abogados se refieran al derecho, sino que debe venir un experto a dictar clases ante el tribunal. Dicho lo anterior, me centro en el contenido del informe para reparar en un aspecto que para la superintendencia es clave y tiene relación con esto que él ha denominado la unidad del procedimiento administrativo. Principio que por lo demás no se encuentra consagrado en ningún cuerpo normativo, pero que según él estaría implícito en la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo y operaría como una garantía ciudadana, cuyo contenido tampoco se explica por nada claramente, no obstante se ofrece una larga lista de citas descontextualizadas y remisiones textuales, si me permite. Lo preocupante al respecto, y voy al punto, es que este informe afirma que una acta de fiscalización deberá dar lugar siempre a un único procedimiento sancionatorio, pues con eso la superintendencia resolvería en un solo procedimiento la infracción constatada en un acta, respetando de esta forma el principio de unidad y con eso el principio de debido proceso, ¿cierto? La garantía. Lo anterior, su señoría ilustrísima, devela, además de un simplismo preocupante, un profundo desconocimiento acerca de lo que es un proceso de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente. Y al respecto me gustaría detenerme brevemente en explicar que la fiscalización ambiental es un proceso complejo que uno puede considerar que comienza cuando el fiscalizador aborda los antecedentes que constan respecto de una determinada situación ambiental o una determinada instalación y que involucran una serie de actividades dentro de las cuales se contempla normalmente una o varias jornadas de inspección ambiental. Y es así como en ocasiones tenemos inspecciones ambientales que duran en total una semana, porque resulta que las instalaciones están ubicadas a kilómetros de distancia, incluso en regiones distintas, caso en el cual se levanta un acta cada día. Hay otros casos en que la instalación solamente requiere de una jornada de inspección y ha pasado en casos en que luego de realizada esta inspección se determina que es necesario concurrir nuevamente para aclarar ciertos puntos que no quedaron bien claros en esa visita y se concurre nuevamente. Esto para no solamente nombrar, entre otras múltiples situaciones prácticas que pueden ocurrir en el contexto de una fiscalización ambiental. De esta forma, el resultado de todo este trabajo que lleva a cabo un fiscalizador se plasma en un informe de fiscalización. Y a veces puede ocurrir que no solamente exista un informe de fiscalización, sino que puedan haber más de un informe de fiscalización. Y a modo simplemente de ejemplo, en este mismo caso, podemos decir que existen 3 actas de fiscalización y un informe de fiscalización, por lo que si siguiéramos la tesis que adopta el informante en derecho, tendríamos que haber iniciado 3 procedimientos sancionatorios, vulnerando de paso la misma garantía citada por él en relación a la economía procesal. Y la malentendida unidad del procedimiento en este caso. Hay otro punto que me gustaría dejar claro en relación al contenido de este informe, y es que lo que se constata en un informe de fiscalización no es automáticamente una infracción, sino que se denomina una no conformidad. Y la imputación de una infracción pasa por contrastar un determinado hecho constatado con una determinada normativa, tarea que corresponde a un abogado de la División de Sanción y Cumplimiento y no a un fiscalizador. Y en esta línea quiero ser bien clara en recalcar la importancia de que la superintendencia pueda, dentro de sus atribuciones, ser capaz de formular cargos utilizando algunos de los hechos que se constatan en un informe y luego poder realizar otra formulación de cargo, incluyendo los hechos que no fueron previamente imputados. Y esto por 2 razones prácticas básicas. En primer lugar, muchas veces un informe de fiscalización trata 2 componentes totalmente distintos de una misma actividad productiva, situados a kilómetros de distancia, como puede ser
una línea de transmisión respecto de un tranque de relaves, por ejemplo. O a veces tenemos que hay ciertos aspectos del informe que no quedan suficientemente claros y que a juicio del instructor no están suficientemente acreditados como para poder formular cargos, caso en el cual es preferible realizar actividades complementarias previas para alcanzar una convicción de estar frente a un hecho eventualmente constitutivo de infracción. Todo esto debe poder decidirlo la superintendencia al planificar su estrategia. En suma, para terminar con este segundo punto, debo decir que el argumento esgrimido por el abogado Luis Cordero no solo carece de todo sentido, sino que de prosperar dificultaría enormemente la labor fiscalizadora de la superintendencia al punto de crear una situación insostenible, por lo cual debe ser descartado de plano. Como tercer y último punto de este alegato, me referiré a la importancia fundamental que tiene para la instrucción de los procedimientos sancionatorios que no proceda un reclamo de ilegalidad que contempla el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Superintendencia respecto de actos trámites que no produzcan indefensión. Este aspecto ya ha sido reconocido por el Ilustre Tribunal Ambiental en la sentencia ROL 05-2013 al pronunciarse acerca de la improcedencia de la reclamación respecto del informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y o ampliaciones, al entender que el ICSARA no es un acto trámite que pueda dejar en indefensión al titular, por cuanto al momento de su dictación aún está abierta la posibilidad de cuestionar el acto terminal de la evaluación, que es la resolución de calificación ambiental. La capital importancia de este punto deriva de las consecuencias prácticas que conlleva la conclusión contraria, en el sentido de que se estaría dejando abierta una herramienta que en nuestro juicio es claramente dilatoria, tomando en consideración, entre otras cosas, el tiempo que se necesita para resolver este tipo de controversias ante el Tribunal Ambiental, y produciendo una situación de inmovilidad del servicio y de los procedimientos, afectando con ello finalmente el ejercicio de las funciones y atribuciones de la superintendencia y en consecuencia del objeto de protección de su labor. Incluso uno podría llegar a imaginarse que esto pueda generar un incentivo perverso a nivel de los regulados, por ejemplo, en aspecto contable en relación con el pago de multas y una serie de otras situaciones que lo único que buscan es entrabar y eludir las consecuencias de un procedimiento sancionatorio. Por último, para cerrar, creo que la pregunta que Anglo American debería responder en este caso es que frente a un hecho constatado que implica eventualmente un incumplimiento de un instrumento de gestión ambiental, que por lo demás es de suma relevancia, ¿debería la superintendencia renunciar a su esclarecimiento y absolverlo sin más, únicamente por haber incurrido en un error al identificar la norma que se imputa incumplida, inhibiéndose de subsanar su error y de buscar la verdad de los hechos? Todo esto porque fue la empresa quien identificó en sus descargos el error, como ya se enfatizaba, porque acá finalmente yo creo que lo que subyace al reclamo es pretender imponer un límite completamente irracional a la superintendencia en el despliegue de las estrategias que estime pertinente, aun cuando éstas se encuentren dentro del marco de sus atribuciones y con pleno respeto al debido proceso. Por todo lo anterior, es que se solicita que el reclamo de ilegalidad sea rechazado en todas sus partes, con expresa condena en costas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Consultas? Por favor. Independiente de la fuente normativa, me gustaría, si me puede enumerar, cuáles eran las obligaciones de Anglo American respecto a la medida de compensación por pérdida de bosque nativo. ¿Cuáles son las medidas que supuestamente estarían incumplidas? No, sin juicio de cumplimiento o incumplimiento, independiente de la fuente normativa, es decir, si estaba en la RCA número 1, número 2, número 3, ¿cuáles eran las medidas asociadas a la compensación de pérdida de bosque nativo? Mientras usted la busque. Sí, no se preocupe. Una pregunta para la representante de la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Cuál es el estado de los procedimientos sancionatorios? Ambos están suspendidos en este momento. ¿A la espera de la resolución de este tribunal?
Efectivamente. Pero yo quisiera agregar algo, suspendidos por voluntad de la superintendencia, porque no se generó por la reposición nuestra, ni tampoco por la reclamación, ninguna suspensión. Es una suspensión que decidió la propia superintendencia. Se menciona aquí como exigencia el considerando 7.3a de la RCA 3159, objetivo de la medida, compensar la pérdida de superficie de bosque nativo por crecimiento del tranque de relaves y construcción de bypass del STP. Acción propuesta se compensará mediante la forestación de una superficie equivalente a la que será intervenida, 183,5 hectáreas, conforme a un plan integral de manejo de recursos nativos en el área Las Tórtolas aprobado por CONAF. El área forestal estará compuesta de varios paños independientes definidos en conjunto con la Municipalidad de Colina, posiblemente por emplazar en el sector Reina Norte. Los paños remanentes se emplazarán en terrenos de Anglo American Sur en Las Tórtolas. Y el considerando 7.3b, objeto de la medida, compensar la pérdida de algarrobos y guayanes. Acción propuesta se compensará mediante la plantación con estas especies en categoría de conservación en una relación de 10 ejemplares por cada individuo afectado, conforme a un plan de manejo forestal aprobado por la autoridad correspondiente, CONAF. En total serán afectados 1.191 ejemplares de guayacán. Se repondrán los individuos muertos para asegurar un 75% de prendimiento. Se realizará un informe anual a la autoridad sobre las acciones de seguimiento y monitoreo. ¿Otra consulta? Me gustaría, si brevemente pudiera el abogado de Anglo American hacernos una resumida presentación exclusivamente sobre los elementos que considera que afectaron y generaron indefensión Anglo American por las decisiones de la superintendencia. Concentrarse exclusivamente en los elementos que consideran que son causales de indefensión. Yo diría que básicamente lo siguiente. En primer lugar, porque se restringe el derecho a defensa. ¿Cómo se produce eso? Con la generación de una sorpresa en la tramitación del procedimiento. Hay un hecho nuevo que se genera luego de que se formulan los descargos y por lo tanto entonces se está alterando la discusión, se está alterando aquello que pudo ser debatido en el procedimiento y también aquello que puede ser objeto de prueba. Ese diría que es un primer defecto y que es un perjuicio que es irreparable porque ya se produjo en el procedimiento y esto va a modificar o va a permear todas las actuaciones posteriores. No es una cuestión que se pueda subsanar después al momento de dictar la resolución final. Es un efecto que ya se produjo en el tiempo. Entonces, primero una afectación a esta garantía del 19 número 3. Afectación al principio de contradictoriedad. ¿Por qué? Porque en este punto, en el procedimiento original, es decir, en el procedimiento 54 del 2014, esta parte tuvo la posibilidad de contradecir en los hechos y en el derecho todas las conductas que se le imputaron. ¿Qué hace la superintendencia con este sistema de rectificar una resolución original y dictar unos nuevos cargos? En definitiva, lo que está haciendo es acoger parte de esas defensas, modifica su posición estratégica. Y ahí hay una pérdida de la posibilidad de contradecir. En este nuevo juicio, mi parte pierde una defensa. No sé si lo logro explicar, pero pierde una posibilidad de defender que también es definitiva. No es que se vaya a subsanar en este nuevo procedimiento, ya no existe ese defecto. Y por lo tanto hay una posición estratégica que pierde esta parte y una que se beneficia a la superintendencia. Y eso también es una cuestión clara. Veo otro defecto, digamos, que genera indefensión también, en la idea de que se puedan plantear dos procedimientos paralelos para perseguir un mismo hecho. Y esto no necesariamente tiene que ver con la argumentación que hace la superintendencia aquí. Hay un mismo hecho que el tribunal en el primer procedimiento estimó que se configuraba de tres maneras diferentes y hay una nueva resolución en que crea una nueva infracción referida a esa misma conducta. Entonces hay en el fondo dos conductas, dos infracciones que se van a poder sancionar en dos procedimientos diferentes. Y eso genera una dualidad de procedimientos que está proscrita por el principio de non bis in idem. Y además genera el riesgo de que se pueda sancionar a mi representada más allá de los límites que la ley establece por un mismo hecho. Por lo tanto, me parece que ahí también hay un perjuicio que es irreparable y que no se salva en el procedimiento posterior.
Me parece también que es importante consignar que afectaciones de garantías fundamentales, como todos estos principios, el principio de debido proceso, el principio de buena fe, el principio de contradicción, el principio de non bis in idem, generan también un perjuicio que no solo es para la parte que lo sufre, sino que es un principio, o sea, un defecto, una deficiencia en la tramitación misma del procedimiento que interesa en general a toda la sociedad. Y esta es la cuestión que yo señalaba al inicio. Estos defectos de procedimiento lo que restan es legitimidad al ejercicio de la potestad sancionadora. Pero respecto de mi representada diría que es básicamente eso, 19 número 3 de la Constitución, la pérdida de una defensa y de la posibilidad de contradecir, la disminución o el perjuicio en la posición procesal que tenía en el procedimiento original y la circunstancia de que se sigan 2 procedimientos paralelos por el mismo hecho y que por lo tanto se le pueda sancionar 2 veces por el mismo hecho. Muchas gracias. Al abogado de la superintendencia, una pregunta que puede ser a esta altura, evidentemente ya es ficción, pero la superintendencia consideró la posibilidad de reformular los cargos en el procedimiento F54. Yo no soy la instructora y por lo tanto no participé en esas discusiones, pero yo asumo que tal como sucede en esos casos, sí se discuten todas las posibilidades, entre otras la reformulación. Seguramente se consideró y en este caso se analizaron seguramente todas las vías posibles de subsanación de este vicio, determinando y detectando todos los riesgos de cada una y por cierto, cómo éstas se enmarcan dentro del debido proceso y de las garantías procedimentales que corresponden y se toma una decisión. Así que supongo que sí se evaluó. Si me permite, me gustaría hacer una precisión que se me quedó en el tintero. En relación al non bis in idem, esa prohibición requiere para su aplicación la concurrencia de 3 elementos. Uno en relación al sujeto, otro en relación al hecho y otro en relación al componente normativo. No olvidemos acá que este hecho, ese fue precisamente el error, que en un caso se vinculó erróneamente a una normativa y que después finalmente era otra la RCA que se imputa incumplida. Solamente esa precisión. Gracias. Gracias. No generemos una discusión entre las partes ante el tribunal. Muchísimas gracias.